Estoy diciendo. Vale. ¿Cuánto he prendido? Sí, ya está listo. Muy bien. Dios los bendiga en esta tarde. Estamos nuevamente, una vez más, con el propósito de compartir el mensaje, la palabra del Señor, y estar preparados, porque nosotros como iglesia estamos cada día avanzando y prepararnos. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar listos y preparados para cuando Él nos llame, estar arriba con Él. Pero hay un propósito a través de la palabra para nosotros, los creyentes, que debemos de tomar en cuenta. Que dice que la palabra es amor. El Señor en su misericordia, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero a nosotros nos toca poner la obediencia, el esfuerzo por agradar a Dios conforme a su palabra. Y en esta tarde queremos compartir una pequeña reflexión. ¿Cómo es que debemos vivir nosotros, los creyentes, ante la presencia del Señor? ¿Cuáles son los pasos que debemos de hacer conforme a la palabra? ¿Qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor no le agrada? ¿Y cómo debemos de conducirnos en esta tierra, nosotros como iglesia? Es que en esta tarde escucha el mensaje. Esperemos que esta palabra traiga una bendición para tu vida. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor. Sabemos que tú dejaste esta palabra para beneficio de nosotros, Señor, para que esta palabra cada día nos alimente, Señor, y podamos ir perfeccionando cada defecto de nuestra vida, Señor, cada error, Señor, porque somos imperfectos. Pero a través de tu palabra, Señor, podemos, Señor, perfeccionar nuestros errores y podemos entender el mensaje de tu palabra. Podemos entender cuál es el propósito de ella, Señor, para nosotros. Que vivamos cada día conforme a ella, Padre amado, y que agrademos, Señor, tu corazón y que andemos en tus caminos, Padre Santo, porque en aquel día habrá una recompensa para nosotros. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde estaremos predicando y meditando en la palabra, ahí en 1 Timoteo 4:12, donde dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo escribió esta carta a Timoteo, un joven líder que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso había falsas doctrinas, personas que confundían a los creyentes. Muchos menospreciaban a Timoteo por ser joven. Pero Pablo le dio un consejo poderoso: que su vida fuera ejemplo para todos. ¿Cómo nos debemos de conducir nosotros la iglesia? En un ejemplo. Porque la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo, la cual va a anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso esta palabra nos fue dejada, para que sepamos cómo conducirnos ante la presencia del Señor. Ahí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos que la palabra es muy clara. Y sabemos que la palabra es una gran verdad. Que aquel que no anda conforme a la luz de la palabra, habrá una recompensa negativa en aquel día. Porque hoy pensamos que porque es el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que queramos. Nosotros como iglesia no podemos hacer lo que queramos, porque estamos sujetos a la palabra. A veces pensamos, yo hago lo que quiera, que al cabo me arrepiento mañana y no pasa nada.
Pero ¿qué hay de aquellos que se perdieron por tu negligencia o por mi negligencia? ¿Qué hay de aquellos que se alejaron de la presencia del Señor? Cuando tú y yo conocíamos la palabra, tú y yo conocíamos la verdad, pero nunca la pusimos por obra. Así es la iglesia de hoy en día. Va para atrás y para adelante. Porque como hay un Cristo de misericordia, el que perdona, no cambiamos. Pero usted y yo sabemos la palabra. Sabemos el manual de la vida. Y sabemos lo que nos espera si no hacemos lo que dice la palabra. La iglesia tiene que tomar una postura seria, de vivir tal y como dice la palabra. Porque hoy en estos días, la misma iglesia, no hay amor entre sí misma. Hay rencores, hay disensiones. ¿Qué está pasando si el Señor está en tu corazón? No podemos, dice la palabra, que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Si tú estás dentro de una congregación y tú no vives lo que dice la palabra, déjame decirte que es tiempo de reflexionar. Porque en aquel día daremos cuenta a Dios de lo que tú hicimos con esta palabra. Pero hoy, como dicen que Dios es misericordia, sí, Dios es misericordia. Pero también acuérdate que la palabra en aquel día te va a juzgar, a ti y a mí. El único que justifica es Jesús. Pero si sabiendo la palabra y conociendo la palabra no lo hacemos, dice la palabra que nos es contado como pecado. Por eso muchas de las congregaciones pasa lo que pasa. Porque le llamamos misericordia, pero no llamamos al arrepentimiento, que si no hacen lo que dice la palabra se van a perder. En aquel día Dios nos va a llamar a cuentas a todos los que enseñamos por poner la misericordia en medio. Y no le enseñamos a la congregación, a la iglesia, que no se arrepiente no entrará al reino de los cielos. Dios no limita su obra por la edad. Muchas veces en la Biblia Dios levantó jóvenes para hacer grandes cosas. Lo importante no es la edad, sino el corazón dispuesto para obedecer a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero a veces tomamos la palabra como si fuera una ensalada, algo liviano. Y esto es serio. La iglesia tiene que vivir tal y como dice la palabra. Queremos que las almas vengan al arrepentimiento. La iglesia tiene que tomar su postura y tiene que vivir como dice la palabra. Si tú no vives lo que dice la palabra, no te llames hijo de Dios, porque la palabra dice lo contrario. Si tú hablas de tu hermano, no te llames hijo de Dios. Aún así prediques un altar, porque la palabra dice que no somos. Pero todavía es tiempo para arrepentirnos. ¿Por qué las congregaciones no crecen? Porque a veces el pecado que está dentro de sí pudre las congregaciones. Y la palabra es bien clara. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe, como pueblo, el trabajo que hacemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero mira lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos de amar al Señor y amar al prójimo, hemos caído del primer amor.
Aún así trabajemos arduamente dentro de una congregación. Si tú no amas al prójimo, no amas a Dios. Has caído del primer amor. Timoteo pastoreaba la iglesia en Éfeso. Pablo le enseñó cómo debía vivir un líder espiritual. Años después, Jesús habla a la misma iglesia en Apocalipsis. La iglesia trabajaba mucho, pero había perdido su primer amor. Porque a veces pensamos que el trabajar, el hacer, el sembrar es suficiente. Esas son las obras de la carne. Pero las obras del Espíritu son las que tú y yo vivimos conforme a la palabra. Esas son las que nos va a llevar la vida eterna. No importa que estemos años en una congregación, tengamos todos los cargos que tenemos, pero si no vivimos las obras del Espíritu conforme a la palabra, nada va a pasar, nos vamos a quedar. Vivir en fe y pureza. La iglesia tenía doctrina, tenía trabajo, tenía disciplina, pero perdió su primer amor. Primera de Timoteo 4:12 muestra cómo mantener el primer amor. Cuando vivimos en pureza de amor y fe, el corazón permanece cerca de Dios. Cuando estas cosas se descuidan, el amor por Dios se enfría. Así cuando no tenemos amor por las almas, por el prójimo, nuestro amor por Dios está resfriado. Si no amamos lo que vemos, ¿cómo podemos amar lo que no vemos? Si entre sí como hermanos no podemos llevarnos bien, ¿cómo podemos representar al Señor en esta tierra como iglesia? Si la iglesia primitiva era una iglesia que vivía en unidad, en amor y en el temor a Dios. La iglesia primitiva marcó la diferencia. ¿Por qué la iglesia moderna de hoy? ¿Por qué se disipan muchas iglesias? ¿Por qué se opacan? ¿Por qué no crecen? Porque hay algo que a Dios no le agrada. Pero no queremos examinarnos y no queremos humillarnos ante Dios y decir, Señor, yo soy el causante de que la obra no crezca. Porque mi vida no refleja la palabra. Mi vida refleja lo negativo del pecado. Cuando no reconocemos esto, podemos hacer que las congregaciones disminuyan. Déjame decirte que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Porque podemos tener los mejores privilegios dentro de una congregación, pero eso no nos van a llevar al cielo. ¿Qué pasa con la iglesia moderna hoy? Se pelea por los privilegios. Por los privilegios se odian y se agarran rencores. ¿Por qué fue la razón que el diablo fue lanzado del cielo? Porque quiso ser más que Dios. Cuando el diablo era un líder, dice la palabra ahí arriba. Por eso Pablo encargaba a Timoteo como líder, que fuera ejemplo. Porque nosotros los líderes somos los principales, responsables de una congregación. Pero si nosotros como líderes no vivimos lo que dice la palabra, la congregación va a pagar la consecuencia. Porque usted y yo somos el espejo en el altar de lo que es el reflejo de Dios en la iglesia. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia trabajaba mucho, tenía discernimiento, rechazaba falsos apóstoles, pero había un problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ambos pasajes hablan de la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba pastoreando la iglesia cuando Pablo escribió a Timoteo. Años después, Jesús habla a la misma iglesia en el Apocalipsis.
Pablo nos enseña cómo debía de caminar un líder en la iglesia. Cómo mantenerse espiritualmente sano. Ser ejemplo en palabra, ser ejemplo en conducta, vivir en amor. ¿Pero qué carece la iglesia hoy en día? De amor. La iglesia habla de palabra, la iglesia habla de salvación, pero muchas veces hablamos de salvación, hablamos de perdón, pero dentro de nuestros corazones no sabemos lo que significa amor, porque no amamos. Y tenemos que concientizar que si no hacemos lo que dice esta palabra, no vamos a llegar a ningún lado. Aún así tengamos el mejor posesión en una iglesia, no vamos a ningún lado. Recuérdate que Judas anduvo con Cristo, pero Judas se perdió. Recuérdate que Saúl fue un rey, pero fue desechado. Porque la palabra y la obra del Señor no es tuya ni mía. Y tenemos que hacer lo que dice la palabra. Conducirnos con amor, con respeto a la obra y en santidad. Porque si no lo hacemos, en aquel día vamos a dar cuenta a Dios. Y para que la iglesia crezca, el liderazgo debe caminar rectamente conforme a la palabra. Porque muchas veces le echamos la culpa a la congregación, pero no miramos hacia el liderazgo. Que a veces el liderazgo, hay muchas cosas que hay que corregir. Pero como no queremos meternos en problemas con los líderes, no queremos hacer lo que dice la palabra. Pero acuérdate que el líder se llama Jesucristo, se llama Jehová. Y a Él le vamos a dar cuentas. Una iglesia puede trabajar mucho y aún perder su primer amor. El trabajo nunca puede reemplazar el amor por Cristo. Los líderes deben de vivir como ejemplo. Cuando los líderes viven correctamente, la iglesia se mantiene espiritualmente viva. Podemos ver cómo el liderazgo juega un rol muy importante dentro de la congregación. Porque el liderazgo es la columna de la iglesia. Como Cristo fue la columna de la iglesia. Así debemos de conducirnos dentro de una congregación. Déjame decirte que si tú no estás viviendo como dice la palabra, no te engañes a ti mismo. Porque Dios no puede ser engañado. Dios conoce los corazones. Y es mejor a tiempo reconocer. Porque todos somos faltos. Pero si no reconocemos a hoy que tenemos vida, nos vamos a perder. Acuérdate que todo lo que enseñamos y predicamos era palabra del Señor. Pero primeramente hay que escapar por nuestra vida. Para que la iglesia sea fortalecida, es necesario que el liderazgo viva tal y como dice la palabra. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Los apóstoles nos dieron el ejemplo. Pero tenemos que ser revestidos y llenos del Espíritu Santo. Buscar a Dios en oración. Porque Dios no viene por un pueblo religioso. Por un pueblo que se llena de palabra a la boca, pero el corazón está vacío. Por un pueblo que dice conocer a Dios, pero sus hechos están muy lejos de la palabra. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y por los frutos de nuestro corazón seremos juzgados o seremos premiados. Así es que en esta tarde pensemos si lo que estamos haciendo verdaderamente agrada a Dios o agrada a los hombres. Si agrada a los hombres, no te preocupes. Preocúpate con agradar a Dios. Porque el agradar a los hombres no nos lleva a ninguna área. Pero el agradar a Dios nos lleva a la vida eterna. Y la iglesia tiene
que poner la palabra por obra. Porque nosotros somos los llamados, no son los del mundo. Los que vienen a la congregación vienen a ver algo nuevo, algo diferente. Pero si miran que tú y yo estamos en la congregación y no vivimos lo que predicamos, déjame decirte que esa iglesia va a ser una iglesia fluctuante, que nunca va a crecer. Siempre va a estar fluctuando porque el liderazgo no ha tomado la palabra y no ha tomado el compromiso por el cual Dios lo ha llamado. Es que en esta tarde hagamos una oración juntamente, como llamados del Señor, para que tomemos el llamado seriamente. Porque lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos no es tuyo ni es mío, es del Señor. Y como tal, a Él le vamos a dar cuentas. Lo que tú y yo hagamos, allá está arriba quien vigila. Y es mejor reconocer cuando somos faltos. Es mejor reconocer cuando estamos faltos de fe y pedírselo al Señor. Porque la palabra dice que si alguno está falto de fe, pídala que el Señor le dará. En esta tarde, yo quiero orar, hacer una oración. Porque muchas iglesias se han cerrado. Porque hay muchas congregaciones. La gente no quiere congregarse. Porque la gente mira quién somos tú y quién somos yo. Conoce que somos personas que no hacemos lo que dice la palabra. Tampoco vivimos como dice la palabra. Por eso no quiere nada con Dios. Tenemos que cambiar para que el mundo alcance la misericordia del Señor. Porque si no, tú y yo somos la piedra de tropiezo, la cual está en medio de una congregación, y la cual causa que la iglesia no crezca. En esta tarde hay tiempo para arrepentirte. Hay tiempo para reconocer. Así que en esta tarde, si hay algún enfermo, si hay alguna persona que quiere aceptar al Señor Jesucristo, o estás en una congregación y no has afirmado tus pasos, tus pensamientos aún siguen fluctuando, en esta tarde es el momento. Y queremos presentar el mensaje de salvación. Si tú en esta tarde quieres entregar tu vida al Señor, tú puedes hacer esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú estás en una congregación y tú sabes y tú sientes que lo que tú estás haciendo no va conforme a la palabra, en esta tarde también puedes hacer una oración. Señor, perdóname. Porque hoy que conozco la palabra, Señor, y me pongo a la luz de la palabra, Señor, sé, Señor, que no califico. Porque mis obras, mis pensamientos eran diferentes a la palabra. Porque aún mi corazón tiene rencor. Aún en mi corazón hay odio. Aún en mi corazón hay disensiones. Mi boca no habla lo que agrada a tu palabra, lo que agrada a tu corazón. Y en esta tarde yo quiero que me perdones. Yo quiero reconocer que aunque he estado dentro de una congregación, pero he estado haciendo falta ante tu presencia, ante tus ojos. Pero en esta tarde yo me arrepiento, Señor. Yo quiero reformar mi vida. Y yo quiero representarte aquí en la tierra como un líder, como un Timoteo, como un Pablo. Que no tengo nada de qué avergonzarme, porque tú conoces mi corazón. Y en esta tarde, mi corazón está en tus manos. Mi vida la pongo a tus pies. Mis pensamientos y mi corazón están en tus manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tuya es la honra y tuya es la gloria. Amén. Si Dios permite, próxima semana estaremos nuevamente trayendo un mensaje, un tema de reflexión, un mensaje para nuestra vida, porque tenemos que perseverar hasta que el Señor venga. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amén.